acta de la sesión penúltima se tiene por aprobada por no haber sido objeto de observaciones por las señoras y señores diputados. El acta de la sesión última, pasada, se pone a disposición de las señoras y los señores diputados para que hagan su observación. El señor secretario, en esta ocasión don Matías Lindhorst, dará lectura de la cuenta. Señor presidente, no hay documentos en la cuenta de las cuales referirme. Así que puede continuar con el orden del... Entonces tenemos... Muchas gracias, don Matías. Hay puntos varios, pero como los señores y señoras miembros de la comisión saben, estamos en la parte final, en la votación. Hay dos grupos de propuestas, algunas propuestas presentadas por 5 parlamentarios que coinciden más bien con parlamentarios de la oposición, quien preside, Juan Luis Castro, Camila Vallejo, está también allí el diputado Celis y la diputada Hernando. Hicimos un conjunto de propuestas que están con una pequeña corrección que se entregaron hoy día, que no las cambian en lo sustantivo. Y hay otras propuestas que entregó los señores diputados, don Frank Sauerbaum y don Francisco Eguiguren. Y yo el día de hoy agregué un párrafo que lo puse como recomendación, si es que hay acuerdo en votar. Y a mi juicio es necesario hacerlo, que es muy breve. Entonces acá, al menos yo, no sé qué opinan, voy a dar mi opinión mejor al final, pero voy a hacer una observación. Yo leí la propuesta de los parlamentarios de gobierno y es difícil conciliarla con la nuestra, a mi juicio. De manera que yo soy de la idea de votar cada cosa en su mérito, cada una de las propuestas, y aprobar o rechazar, digamos, y que haya un informe de mayoría y un informe de minoría, digamos. Creo que eso es más sincero desde mi punto de vista. Entonces, me gustaría que conversemos sobre ese tema primero. Prefiero que se vote de esa manera. Elizabeth. El diputado Rangel está pidiendo la palabra. Seguramente por supuesto. El plazo, me imagino, tendrá que ver con diputado eso. don Jorge Ratger, ¿está pidiendo? Sí, gracias, señor presidente. Jorge, dale nomás. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que por situaciones logísticas me tuve que incorporar más tarde. No sé si se leyó en la cuenta mi reemplazo del diputado Chalper, ¿no? No, la verdad es que no nos ha llegado aún. ¿Podríamos coordinar eso, diputado? Voy a hacer las consultas del caso. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Diputado Celis y diputado Sauerbaum. Y el agua también. Diputado Sauerbaum. El diputado Celis estaba pidiendo la palabra. Carlos Celis. Diputado Celis. No tiene audio el diputado Celis. Ricardo, no te escuchamos ahí. Ahí sí, es que me estaba muteado. Ahí sí. Sí, gracias, presidente. Presidente, quiero adherir a su propuesta, como usted lo ha señalado. Yo también leí las indicaciones. Hay diferencias que son absolutamente legítimas, o sea, absolutamente razonables, no está en cuestión aquello, pero son visiones distintas. Entonces yo creo que lo más práctico, creo que en esas condiciones como está, lamentablemente no es posible hacer un refundido porque son cuestiones divergentes, distintas y están en otra línea. Así que quería adherir a su propuesta de votarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Frank Sauerbaum, diputado Sauerbaum. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero expresarle mi inquietud y mi molestia también, porque hoy día a través de la radio nos hemos enterado de que el supuesto informe de esta comisión ya es conocido por los medios de prensa. En consecuencia que el informe primero no se ha votado, esta conversación no se había tenido. Entonces yo quisiera preguntar a los señores diputados, sí, porque claramente es el informe que ustedes presentaron, no es el informe que nosotros presentamos. Entonces yo siento que
que el tiempo me dio la razón, presidente, de que esta votación la podríamos haber tenido hace 3 meses más, porque el informe no va a cambiar, ni las posiciones cambiaron en nada, después de escuchar a una gran cantidad de expertos y opiniones, y opinólogos, etcétera. Entonces, me preocupa, porque quiero saber si fue un diputado de esta comisión quien filtró un informe como este, fue la Secretaría, fue alguien, porque me extraña de que este asegure de que tuvo acceso al informe final, porque no existe un informe final. No hay. No lo hemos votado, y a todas luces es el informe que presentó la oposición. Me gustaría saber con qué grado de responsabilidad entregamos esta información a la prensa, porque le hace mucho daño a la actividad que nosotros desarrollamos. Yo, por 5 minutos de fama, son capaces de vender el alma. Entonces, presidente, me parece inadecuado hacerlo. Y se lo vuelvo a repetir, recuerde que en la primera sesión tuvimos esta misma conversación, donde yo le dije mejor, oiga, ¿para qué vamos a perder meses de reuniones para poder llegar al mismo informe? Si no cambió en absolutamente nada. La oposición tiene su visión, el gobierno tiene la propia, y por lo tanto hemos perdido tiempo valioso, dinero valioso de los contribuyentes, para que finalmente un par de diputados salgan en los medios de comunicación pegándole al gobierno. De una diría yo, simpleza que molesta, presidente, porque de verdad esto lo podemos haber evitado, y pudiéramos haber evitado estas sesiones que a todas luces son infructuosas, fueron absolutamente prescindibles para las conclusiones que después estamos leyendo los informes de la oposición y del gobierno. Así que quisiera saber si usted tiene alguna información y qué medida va a tomar respecto a esta filtración, porque a mí me parece grave de que estemos en plena discusión y ya se adelanten juicios y se adelanten opiniones, porque distinto es que yo diga al medio de comunicación cualquiera que esa es mi opinión, que esa es mi visión, a que es la visión de la comisión o el informe final. Eso, presidente, gracias. Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted en esa parte. Yo creo que cada uno, a mí me preguntaron la opinión y di mi opinión. A título personal, bueno, no se ha aprobado nada en esta comisión. Pero tengo una mejor opinión de la comisión sí que la suya. Creo que usted desde el principio también manifestó sus reparos y tiene todo el derecho. A mí me sirvió mucho, la verdad, haber escuchado los testimonios, haber escuchado a los expertos, haber escuchado al ministro y haber llegado a las conclusiones que al menos con un conjunto de 5 parlamentarios y parlamentarias llegamos. Diputado Castro. Sí, bueno, yo no sé cuál es la filtración de prensa. Me gustaría que alguien pudiera informar quiénes son los que hablaron sobre esto o dieron por hecho y que era un informe final, porque efectivamente no hay informe final. Y yo soy suscriptor también del texto y no he hablado ni he sido requerido por la prensa tampoco. Y me parece que eso tiene que tener una clarificación, entender de qué estamos hablando, porque por un tema de procedimiento entre nosotros. Segundo, me parece importante que, no sé si está en este momento Francisco Eguiguren, no sé si está presente en la sesión, él y tú, Frank, la vez anterior dijeron, y yo quisiera apelar a eso, que buscáramos puntos de entendimiento. Y si los hay, votemos esos puntos en primer lugar, si es que así fuera. Si hay otros que no, claramente los votamos separadamente. O sea, no bajaría la guardia o el esfuerzo de que si hay algunos de los aspectos en los cuales sí tenemos algunas coincidencias que queden representados también, y eso se pueda precisar por ustedes, Frank y Eguiguren, ahora. Y seguimos luego con la votación separada, ¿verdad?, de los dos textos, para poder ordenar las cosas, sugiero, presidente. Presidente. Elizabeth. Sí, solo una palabra, ya que fuimos aludidos, quería darle tranquilidad a don Frank de que en ningún caso la Secretaría ha comprometido ni va a comprometer o arriesgar en el fondo a entregar información privada y relevante de la comisión a los medios de prensa. No es el estilo de la Secretaría. Muchas gracias, Elizabeth. Hay una propuesta ahí concreta del diputado Juan Luis Castro de tratar de conciliar algunos puntos y llegar a esos puntos y votarlos primero y después avanzar en los puntos en que hay discrepancia. Hay un trabajo comparado, que no es un comparado porque no se pueden asimilar algunas propuestas de conclusión en la derecha con las propuestas de este grupo opositor, pero se hizo el esfuerzo por parte de la Secretaría
y ahí está también. Entonces, no sé, Frank, si tú tomas el guante de lo que planteó el diputado Castro, ya que usted, diputado, perdón, junto al diputado Aguirre, hicieron las propuestas alternativas también a las que se presentaron la semana pasada. Sí, presidente, lo que pasa es que yo creo que las propuestas van en sentido no contrario, pero sí, no, como decía usted al principio, no cuadra unas con otras, porque nosotros hacemos varias proposiciones más que críticas a los procedimientos. Entonces, yo siento que van en líneas que se pueden compartir o no, pero no van, es difícil cuadrarlas, para ser franco. Yo no tengo ningún problema, presidente, en que se vote un informe y después se vote el otro y hay una mayoría. Esto ha pasado siempre, así que yo no tengo ningún problema que así sea. Nosotros entendemos que en esta comisión estamos en minoría y la mayoría se impondrá como es la democracia. Yo estoy acostumbrado a ese procedimiento, no tengo inconveniente con eso. Muchas gracias, Frank. Entonces, está claro, digamos, el camino. Yo les pediría a los diputados que hacen la propuesta, una de las propuestas, después le voy a pedir a los otros, obviamente, de la propuesta de oposición, que justifiquen, digamos, y hagan, obviamente, valer su posición respecto de la propuesta que se ha hecho, que está en manos de todos los miembros de la comisión para proceder a su votación. Después lo voy a hacer igual con las propuestas hechas, obviamente, por la oposición. Diputado Celis. No le han dado sonido al diputado. Ahí sí. Eso, gracias. Averiguo aquí, presidente, para la tranquilidad de todos. En el mostrador dice que a la instancia investigadora de la Cámara de Diputados tiene agendada la votación del informe para la sesión programada esta tarde. Pero la oposición cuenta con mayoría para aprobar el texto que concluye, 2 puntos, y se realiza. O sea, para generar las tranquilidades respecto a este punto que estoy leyendo acá en el mostrador. Yo tampoco he sido, así como el diputado Juan Luis Castro, no he sido solicitada mi opinión ni nada, así es que, pero esto que está acá es bastante claro, ¿cierto? En realidad, en fijar los tiempos, qué es la opinión, etcétera. Así que, para que estemos tranquilos respecto a que hubo una filtración, como que se diera que esto es algo aprobado ya por la comisión. Lo que aquí es claramente dice que se va a votar ahora. Diputado Sauerbaum. No, presidente, si yo hago alusión no a lo que dice el mostrador, porque efectivamente el mostrador habla con más seriedad respecto de este tema, pero la radio Bio Bio da por hecho que ellos tuvieron acceso al informe. Ese es el... A mí me requirieron, por si acaso, de la radio Bio Bio, yo de mi opinión. Diputado Juan Luis Castro pidió la palabra, presidente. Juan Luis Castro tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Me escucha ahí, sí? Muy bien. Siendo así las cosas, y con la anuencia del diputado Sauerbaum, que ha dicho con claridad que él respeta las posiciones y que, bueno, se ha hecho un esfuerzo en cualquier sentido, yo le sugiero que tomemos como un todo cada informe, en este caso, presidente, y cada uno de nosotros va fundamentando el voto, pero vamos votándolo. Unos por el informe A, otros por el informe B, pero nos vamos pronunciando en tiempo breve, pero en tiempo que exista, y vamos ejecutando la votación al mismo tiempo que la fundamentación del voto, si le parece. Eso es lo que estaba planteando. Los diputados que quieren fundamentar su voto, fundamentar el informe hecho por la oposición, yo le estaba ofreciendo la palabra para proceder a la votación de ese informe y posteriormente hacer lo mismo por el informe de la oposición. Perdón, con el informe de los parlamentarios de gobierno. Entonces, la propuesta de consideraciones y conclusiones la presentan la diputada Vallejo, la diputada Hernando, los diputados Castro, Celis y Mulet. Yo le ofrezco la palabra en el orden que ustedes quieran para justificarlo y procedemos a votar sin perjuicio de la opinión que quieran entregar también los diputados de gobierno respecto de esta propuesta. De manera que ofrezco la palabra para proceder a la votación. Presidente, antes de entrar a la votación, si me lo permite, acaba de llegar el reemplazo del diputado Radke, para que si la comisión no tiene ninguna posición pueda permanecer y participar de la sesión.
entiendo no habría oposición, ya que llegó en el transcurso de la sesión. No hay nadie que se oponga, por lo que yo veo, así que no hay ningún problema, colega Radger, que esté formalmente y con todos los derechos que le corresponden por ser un diputado reemplazante. Muchas gracias. Entonces, ok, Jorge. Ofrezco la palabra respecto de la propuesta. Diputado Celis, va a fundamentar entonces su voto respecto del informe presentado de su autoría también. Sí, presidente, voy a votar a favor de la propuesta que hacemos un grupo de diputados de oposición. Yo además quiero reiterar acá, yo fui firmante de la acusación constitucional al ministro Mañalich. Entonces, no es sorpresa que yo en esta comisión tenga una opinión obviamente favorable a asignar responsabilidades políticas, administrativas al ministerio y en la persona del señor ministro de Salud, ¿ya? Toda vez que obviamente a mi entender se descuidaron los elementos necesarios para evitar la propagación de la pandemia. Y esto lo cifro en 2 puntos. Uno, y cosa que todavía que se ha mejorado, pero que todavía continúa, que tiene que ver con los déficits de trazabilidad. Los invitados que tuvimos fueron claros en señalar que el déficit de trazabilidad, la falta de precauciones en términos de trazabilidad fueron elementos determinantes en la propagación de la pandemia. Y segundo, el mensaje que se entregó, que tuvo que ver con, a fines de abril, con este mensaje de el regreso a la nueva normalidad, que generó una falsa sensación ciudadana en la gente que estábamos llegando a un punto en que finalmente la pandemia había terminado en el país, siendo que recién estaba comenzando. La verdad que era demasiado incipiente en ese momento. Así es que claramente allí, en lo que tiene que ver con la trazabilidad y con el mensaje, con la comunicación de riesgo que era necesaria e imprescindible, que hoy día incluso la encuentro debilitada, obviamente hay responsabilidad. Que hay actos positivos que se hizo, obviamente que los hay, nadie cabe duda. Y en ese sentido, de las presentaciones que hicieron los diputados Sauerman y otros, claro, allí ellos hacen un relato interesante, cronológico, y en ese relato cronológico destacan elementos que uno tiene que señalar, por ejemplo, que haber concentrado en una mano lo que es la administración y la gestión de las camas críticas, ese es un hecho muy valorable, creo que es una cuestión que es importante. Haber aumentado la capacidad de ventiladores en nuestro país también es un hecho valorable, que no cabe ninguna duda. Haber impedido que los estudiantes continuaran yendo al colegio o a la universidad o a alguna parte también es un hecho valorable. Pero la pérdida del control en términos de trazabilidad, a mi entender, es un hecho determinante, y eso dependía exclusivamente y depende exclusivamente de la gestión del señor ministro, del equipo que él, de los subsecretarios y el equipo que está a su cargo. Así es que allí yo fijo claramente que hay un término responsable. Y segundo, cuestión que me parece particularmente compleja, es la manipulación de la información, cosa que ha sido conocida, que aún sigue siendo compleja, cuando aún el actual ministro, señor París, se niega a entregar los informes, ¿cierto?, los correos electrónicos que se hubo durante el periodo. Es un hecho que atenta contra la transparencia, pero más que aquello, también genera las dudas razonables respecto a los datos que conocimos, que finalmente los datos que estaban conociendo los ciudadanos cada día no eran los datos que formalmente los equipos estaban recogiendo, ¿cierto?, de modo habitual. La diputada Hernando, que está acá presente en esta comisión, fue muy clara en esto cuando hace su presentación con ocasión de la acusación constitucional al exministro Mañalich. Por lo tanto, yo creo que las responsabilidades que están ahí fijadas en términos de que la pandemia perdió el control absoluto de parte del ministerio por no haber puesto el acento en la trazabilidad, que aún está debilitada, pero creo que son los elementos que tienen que ver con responsabilidad de gestión. Así es que mi voto está, por cierto, a favor del informe que preparamos nosotros, un grupo de parlamentarios de esta comisión, que somos de oposición, ¿cierto? En está la diputada Hernando, Vallejo, Juan Luis Castro, y usted, presidente, como lo ha señalado previamente, y obviamente
rescatando algunos elementos que tienen que ver con lo que señala el diputado Sauerman y el diputado Guiguren en su presentación, que tienen que ver con elementos cronológicos, pero aquí lo central, lo medular, no es la cronología de los hechos, sino que el impacto sanitario que tuvo esto en términos de morbilidad y mortalidad. Seguimos siendo, dentro de los 10 países que hemos ido fluctuando en espacio, en lugar, que tenemos más muertes por 100.000 habitantes o por millón de habitantes, como uno quiera mirar la tasa, en el mundo. Somos los que tenemos la mayor mortalidad, ¿cierto?, por 100.000 o millón de habitantes, y somos además el quinto o sexto país que tenemos más número de contagios por 100.000 o millón de habitantes, depende cómo uno quiera mirar la tasa. Y eso no es un hecho menor, no es una cuestión accidental. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Celis. ¿Algún otro parlamentario o parlamentaria para justificar su votación? No alcanzo a verlos a todos en el computador. Diputado Castro, presidente. Diputado Castro, estoy en mi iPad. Diputado Castro. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo primero quiero felicitarlo a usted y a todos los equipos de apoyo de esta comisión que partió muy en el invierno, muy precozmente cuando la pandemia estaba arreciando en nuestro país. Creo que fuimos capaces de poder sostener una línea de conversación con expertos, con distintos agentes que representaban instituciones, voces médicas, científicas, disonantes muchas veces una de otra, pero que nos permitió conocer la verdad, conocer antecedentes y además del propio gobierno. Vinieron aquí distintas autoridades. En ese sentido yo distingo, para apoyar, porque mi voto es favorable al documento que hemos preparado con distintos parlamentarios de oposición, una primera fase que fue la fase llamada preparación de pandemia de enero hasta marzo, luego de marzo a junio y luego una de junio hasta ahora. La fase de enero a marzo, que es cuando estalló la pandemia en el mundo, la verdad de los hechos, y por eso hay acápites al respecto, nunca se pudo acreditar que Chile, como se dijo, había tenido la mejor preparación durante enero y febrero para asegurar los requerimientos ciudadanos, no solo en ventilación mecánica, sino que también en la infraestructura que iba a estar disponible, a tal punto que la primera compra de ventiladores, por dar un botón de muestra, se produce a mediados de marzo, y no en enero, como se había dicho y anunciado en la fase inicial, cuando todavía el brote estaba en China o en Asia. También ahí, recordemos, surge el famoso espacio riesgo, producto de una transacción que lo está viendo otra comisión investigadora de la Cámara de Diputados y de las condiciones dudosas hasta el día de hoy en las cuales se ocupó una instalación de esa naturaleza con los costos que esto implicó, sin que hubiera tenido el propósito desde el principio de recibir enfermos COVID. Eso se cambió después de junio. Luego, cuando ya el 3 de marzo se inicia la pandemia, también se hizo una apuesta, primero por el anonimato, con justa razón en algunos casos, pero equivocadamente al final para marginar la atención primaria de salud. Se dijo que el anonimato de las víctimas no podía ser asequible a los alcaldes, se sostuvo eso durante meses, y eso fue lo que París finalmente reconoció cuando asumió que había sido el gran error no haber abierto la trazabilidad de verdad y haberla tomado tardíamente en Chile, sin incluso alcanzar a recuperarla hasta el día de hoy. Se perdieron 3 meses decisivos bajo un argumento que después fue deshaciéndose solo. Luego, recordemos que la inmunidad de rebaño es una cosa que nunca tuvo asidero en la comunidad científica internacional. Y Chile, cuando se habló del carnet de alta COVID, recordemos, durante gran parte de abril y mayo, se habló sobre la base de una ilusión, que nunca finalmente existió. Nunca pudo haber habido carnet de alta COVID porque fue desestimado por la OMS, derechamente. Sin embargo, fue parte de una política pública. Al igual que la llamada nueva normalidad a fines de abril, donde todos los indicadores mostraban la curva ascendente y se instaló un proceso comunicacional y político muy traumático, donde aquí rescato las voces enérgicas y claras del Colegio Médico, del propio Comité Asesor COVID, el propio Comité de Gobierno, que hizo ver anticipadamente su diferencia de opinión de lo que fue la nueva normalidad, y hasta el día de hoy aún no sabemos cuántos casos más se agregaron de los previstos por haber precipitado la apertura de determinados comercios o trabajos en un momento, estamos hablando a principios de mayo, en que la curva de casos se disparó en esas fechas de 2.000 para arriba. Teníamos menos de 1.000, de 2.000 para arriba, hasta que llegó al pico a mediados de julio. Tercero, el doble registro
Evidentemente ha sido un problema, y eso fue, yo creo, la guinda de la torta cuando salió el ministro Mañalich, porque quedó en evidencia un sistema de conteo de fallecidos y de casos que la verdad no resistía mayor análisis. Mientras la OMS recibía un reporte dual, los chilenos recibíamos un solo reporte. De ahí nos enteramos, ¿verdad?, que habían muertes probables que estaban registradas, pero no estaban anunciadas o comunicadas como parte de las muertes asociadas a COVID. Aunque ahora mantengan un registro doble, pero sin embargo está claro que son todas asociadas a COVID. Y en cuarto lugar, se estableció también con meridiana claridad después en los hechos judiciales como en esa misma época, recordemos, la Contraloría vino acá meses atrás y dijo, hay diferencia de más de 30.000 casos en junio. ¿Por qué había 30.000 casos de diferencia? Y las razones las entendimos recién en octubre, cuando se supo por la vía de la Fiscalía que la gente de epidemiología le proporcionaba los datos al gabinete del ministro. Crecientemente había una brecha, esa brecha llegó a 30.000 casos, porque aquí había una intervención de agentes del segundo piso de la moneda que se colocaron en el Ministerio de Salud, editaban, por decirlo así, las cifras y las acomodaban al discurso oficial de número de casos. Eso es muy grave. Eso está en plena investigación en la justicia ordinaria. Yo no firmé la acusación contra Mañalich, pero sí la apoyé en la sala, porque me parece que ese factor de engaño a la fe pública en cuanto al manejo de cifras, casos y fallecidos es decisivo para cualquier autoridad de cualquier país. Y por último, decirle que de la evolución que ha habido después de junio en adelante, efectivamente el ministro de Salud ha hecho aperturas del diálogo, pero aún no se traduce eso en una convicción más clara de haber involucrado a toda la comunidad científica en el manejo endémico ahora de la pandemia, y que está significando un problema de liderazgo muy fuerte en distintas comunidades que hoy día tienen rebotes, suben y bajan, porque es desigual la transmisión del virus, y eso nunca va a poder eximir la responsabilidad del gobierno. Las seremías de salud, lo dijimos aquí muchas veces, presidente, son organismos raquíticos, que no tienen musculatura. Se le entregó todo el poder a ellos y no pudieron. En la mayoría de las localidades, ciudades del país, las seremías no tuvieron esa musculatura, no tuvieron personal, no tuvieron fuerza suficiente. Esa fuerza la agregó la atención primaria, pero todavía estamos al debe en el rol de la autoridad sanitaria regional, que ha sido todavía incierto en cómo se va a poder resolver. Y por último, en las vacunas, bueno, hay un proceso de vacunas que está en marcha, pero caramba que ha sido difícil obtener la información. Desde la Comisión de Salud, obtener el convenio entre Sinovac y la Universidad Católica ha sido casi una tormenta perfecta. Ha habido cierto oscurantismo en los datos, a pesar de que aquí los pedimos una y otra vez. No sé cuántos oficios finalmente no se contestaron hasta el día de hoy, que los requerimos durante meses y meses. Por todo esto, presidente, es que yo me inclino por esas conclusiones. Me parece que responden al diagnóstico que nosotros hemos hecho de la realidad. No pretenden amedrentar a nadie, injuriar a nadie, pero esta comisión cualquiera tiene que buscar responsabilidades políticas. Para eso son las comisiones investigadoras. Y creo que ese es el tema que nosotros señalamos y dejamos establecido en todas estas distintas fases y etapas del manejo de la pandemia. Gracias, presidente. ¿Cuál es su voto? A favor. Muchas gracias. Ahí está, me habían silenciado o me había silenciado. ¿Alguien más? ¿Elizabeth? Sí, presidente, la diputada Hernando está pidiendo la palabra. La diputada Entonces Hernando. tiene la palabra la diputada Marcela Hernando para justificar su votación. Marcela. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludarlos a todos. Voy a ser bien breve. Mi voto es a favor y luego de haber tenido la experiencia de preparar la defensa o sostener la acusación constitucional en contra del ex ministro Mañalich, volver a decir algo que dije ese día. O sea, yo creo que uno no puede dudar de las buenas intenciones del ex ministro. No obstante ello, no creo que haya hecho nada con mala intención. Sin embargo, creo que cada una de las decisiones que él tomó, las tomó en conocimiento pleno de la información y que él decidió qué información le daba o no le daba a la ciudadanía.
Y en ese contexto a mí me parece que todo lo que se ha dicho ya acá a propósito de ocultamiento de datos, el manejo de datos, la elección de la inmunidad de rebaño y las consecuencias que hemos tenido en mortalidad, que yo me quedo con lo que dijo finalmente Caterina Ferrecchio como una de las expertas que yo además conozco hace muchísimos años, a quien respeto muchísimo por su experiencia y por sus conocimientos. Y que dijo claramente que no deberíamos haber tenido el nivel de mortalidad que hemos tenido hasta ahora. Ojalá algunas de las recomendaciones que hace esta comisión sean escuchadas por el actual ministro con el fin de que en la llegada de una segunda ola de esta pandemia podamos tener mejores herramientas, por lo menos en lo que se refiere a trazabilidad y a todo lo que se hace en atención primaria. Yo creo que desde el punto de vista hospitalario las acciones estuvieron correctas, pero el abordaje desde la atención primaria y la prevención es lo que merece más crítica. Así es que, como ya dije, voto a favor. Muchas gracias, diputada Hernando. Su voto a favor en el informe preparado por los 5 diputados opositores. ¿Quién sigue, Elizabeth? Si tiene usted... Sí, el diputado Iguren está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Iguren. Estamos justificando los votos respecto de un informe o del otro informe. En ese proceso estamos, diputado. Gracias, presidente. La verdad es que, bueno, cuando uno comprueba que la voluntad era nula de poder lograr un informe en común, uno señala que de verdad entiende que hemos perdido 2 semanas o los días que se pidieron a la sala, casi un pistoleo para la sala porque de verdad que yo creo, presidente, que si uno hace memoria de lo que fue la sesión cuando pudimos establecer la posibilidad de poder revisar las 2 conclusiones, era para poder lograr tener un solo informe o poder hacer al menos el esfuerzo de que eso ocurriese. Sin embargo, no hubo esa situación y yo lo lamento muchísimo porque siempre me han gustado los puntos de encuentro y poder lograr llegar a puntos de encuentro y no tener que optar por una conclusión u otra sabiendo que de verdad aquí no ha existido objetividad. Y lo digo con la tranquilidad que me da los hechos y con la tranquilidad que me da la certeza de que ya tenemos en nuestro haber una acusación constitucional rechazada por la Cámara de Diputados, no por el Senado, no alcanzó a llegar ahí, sobre el exministro Manelich. Eso habla de la poca contundencia y de la acusación que hubo, y yo creo que traerla a colación hoy día habla de falta no sé, de pudor, porque sinceramente si yo pierdo con votos propios, con votos de ustedes, la acusación constitucional, yo me daría vergüenza acordarme. Pero bueno, yo lo único que le quiero decir, presidente, es que el gobierno de Chile, liderado por el presidente Piñera y en este caso por el ministro Manelich, se adelanta a la Organización Mundial de la Salud para poder advertir de que aquí no estamos frente a un virus cualquiera, no estamos frente a una situación menor, sino estamos frente a una situación grave que bien amerita tomar las medidas del caso. Y estamos hablando de hechos concretos. El 22 de enero el gobierno ya establece de que aquí estamos ante una situación compleja. El 3 de marzo recién se identifica el primer caso de COVID en Chile y el gobierno ya estaba trabajando en esto. Entendiendo que aquí espero que haya coincidencia entre todos nosotros de que en enero nos sorprendimos el mundo entero. Aquí nadie sabía de esta situación y nadie estaba preparado para esta situación. Yo claramente sé que es como una majadería repetirlo, pero es bueno hacerlo para no olvidarlo.
esta era una situación nueva para todos. Vea usted lo que está ocurriendo hoy día en Europa. Usted mismo ha mandado hoy día unas conclusiones que yo la encuentro bastante, un comentario bastante razonable de la segunda oleada en Europa. Eso habla de cómo estaba preparado el mundo entero en una pandemia en una crisis que ni hace 100 años la conocíamos. Entonces, de verdad que yo creo que aquí tenemos que ser súper justos, súper objetivos. Acá se enfrentó una situación con ninguna preparación, porque eso también se vio en la comisión y no lo vi en las conclusiones. Ni una preparación. Los sistemas están absolutamente desguarnecidos de cualquier posibilidad de poder enfrentar con eficiencia y eficacia lo que estábamos enfrentando, lo que estaba ocurriendo. Entonces, el gobierno tuvo que empezar a trabajar en fortalecer el sistema de salud en Chile y lo tuvo que y nunca, por lo menos desde que yo tengo, de lo que yo sé, a lo mejor puedo estar equivocado, nunca oí una recriminación para atrás diciendo, bueno, ¿cómo el gobierno de la presidenta Bachelet no hizo esto, otro, para fortalecer el sistema de salud? Porque mire cómo lo entregó. Bueno, yo no voy a empezar aquí a relatar lo que ya hemos oído bastante, cómo estábamos absolutamente con una precariedad en términos de preparación para enfrentar algo así, porque no era responsabilidad de nadie. Obviamente que no es responsabilidad de ningún gobierno porque no estábamos preparados para algo de esta naturaleza, pero tampoco, pero por la misma razón, yo habría esperado de que hubiese cierto grado de realismo, de sensatez y de valorar lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera en esta tarea, hacerse cargo de esta situación, duplicando las camas UCI en la red integrada del COVID-19. A nivel latinoamericano somos el país con mayor testeo por millón de habitantes. Somos un país que ha sido alabado en el extranjero por la forma como hemos nosotros abordado el tema. Y por cierto, yo creo, presidente, que aquí lo que ha faltado es sinceramente poder haber sido parte de la solución. Y yo creo que hoy día lo que necesitamos ya en esta etapa donde si hay una cosa que va a poder ver el mundo entero y va a ver los propios chilenos después, es que aquí esta pandemia no se hizo entre todos. Aquí la verdad es que hubo muchos que se restaron a ser parte de la solución y generaron más inconvenientes que ayudar a resolver los problemas que existen. Otros no, pero obviamente de que aquí hubo muchos que no fueron parte de la solución. Y eso a mí me preocupa porque la pandemia no ha terminado. Este es un virus que muta, es un virus que puede perfectamente transformar la situación que estamos hoy día después de una situación más grave y necesitamos ser parte todos de un mismo equipo. Eso yo no lo he visto hoy día ni en esta comisión ni en ninguna otra de esta misma instancia. Así que voy a votar en contra de estas conclusiones, voy a votar a favor de las conclusiones que en conjunto se ha realizado con los demás diputados de Chile Vamos, liderados en este caso por Frank Sauerman, Baum, y voy a poder, y vamos a, pero créame, presidente, con toda sinceridad, como siempre hemos hablado los dos, de que hubiese esperado haber votado una sola conclusión, habría esperado haber tenido la capacidad de poder logrado tener una sola conclusión para que de verdad Chile entero sienta que hemos aprendido la lección de que busquemos puntos de encuentro, pongámonos de acuerdo y no sigamos distanciándonos cuando al final del día estas diferencias, estas distancias, lo que produce es mayores problemas al ciudadano común, a aquel que nos quiere ver trabajando juntos y no divididos como lo estamos haciendo hoy día. Así que yo voto a favor de las conclusiones de los parlamentarios de Chile Vamos. Muchas gracias, diputado Eguiguren.
Elizabeth, ¿hay alguien más en el orden? La verdad, presidente, que no tengo palabras pedidas en este momento. Acá está pidiendo la palabra el diputado Soto. Diputado Leo Soto. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas que hoy día estamos concluyendo un trabajo de varios meses que tuvo un sentido inicial muy claro. Lo que buscaba esta comisión investigadora era precisamente arrojar luz, arrojar datos, arrojar transparencia, claridad de cómo se estaba enfrentando por parte del Ejecutivo toda la pandemia del COVID-19. Se reconocía en la fundamentación de esta solicitud la carencia de información en aspectos médicos y en aspectos sociales y económicos. Esta comisión básicamente revisó, trató de dar claridad de la manera en que el Ejecutivo enfrentó desde el punto de vista sanitario la pandemia. Ese es el objetivo fundamental. Y yo creo que después de varios meses de funcionamiento hay que destacar que la claridad que se tiene respecto a estos meses de enfrentamiento directo a la pandemia, a la mortalidad que trajo, a la cantidad de enfermos contagiados en el país, igualmente sigue siendo muy escasa. Hay mucha falta de información y esta comisión que perseguía su objetivo, yo diría que no lo ha cumplido a cabalidad porque el propio Ejecutivo, el Ministerio de Salud, no ha sido capaz de entregar los antecedentes que se le han entregado. Es muy difícil que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados haga bien su trabajo si el Ministerio de Salud no le entrega la información. Y yo creo que ese es el punto de partida para poder analizar el informe final de acá. Según los datos que yo tengo, en esta comisión se han enviado 13 oficios de fiscalización al Ministerio de Salud con el apoyo de la totalidad de los integrantes de la comisión. Y después de varios meses, solo en 3 de ellos, en 3 de los 13, se recibió algún tipo de respuesta o contestación, según la fecha de corte al 1 de noviembre. Es decir, la política de ocultamiento de información que justificó esta comisión se mantuvo durante todo el desarrollo de la comisión. El balance que queda es negativo. Sigue el Ministerio de Salud ocultando información. Si uno mira, hice el ejercicio de revisar si el Ministerio de Salud no nos contesta a la comisión investigadora, pero a lo mejor les contesta a los parlamentarios. Y con mi equipo revisamos los oficios pidiendo información al Ministerio de Salud de cada uno de los parlamentarios de oficialista y de oposición. Todos que tengan que ver con la pandemia, con la idea, como decía el diputado Guiguren, de aportar y ser parte de la solución. Bueno, hay 250 oficios de fiscalización y de información de parlamentarios, oficialistas y de oposición, que aún no son contestados por el Ministerio de Salud. Aún no son contestados. ¿Cómo se comprenderá? Es muy difícil que uno entienda que hay una gestión compartida de parte del Ministro de Salud anterior y con esos niveles de opacidad, con esos niveles de ocultamiento y de falta de entrega de información. Por eso, si uno agrega a esta política de ocultamiento de información que se mantiene hasta el día de hoy, toda la información que entregó el anterior ministro de Salud, Mañalich, en sus reportes diarios durante meses, y también este ministro de Salud, particularmente el anterior, donde las cifras mostraban contradicciones, mostraban inconsistencias que eran evidentes, uno no puede sino concluir que más allá de los resultados sanitarios, que pueden ser opinables, yo creo que en cuanto a la política de entrega de información a la ciudadanía de parte del Ministerio de Salud, a la política de transparencia del Ministerio de Salud, la única conclusión es que a los chilenos se les ha mentido respecto a los resultados de este enfrentamiento a la pandemia durante meses. Yo sé que aquí en el informe se usan frases como se ha manipulado la información, no se ha entregado toda la información disponible, no se advirtió que habían 2 formas de contabilizar información. Son eufemismos para reconocer con claridad de que a los chilenos se les mintió respecto de los resultados y la manera que se enfrentó a la pandemia, sobre todo al inicio. Y esta comisión surgió precisamente para aclarar esos puntos.
y arrojamos bastante claridad, pero yo creo que aún hay una cifra oculta negra que no se va a saber probablemente en el ámbito parlamentario, y probablemente la justicia, que por suerte está haciendo una investigación a fondo contra la resistencia a entregar información del Ministerio de Salud, y ahí está todo el episodio de los correos electrónicos que hasta el día de hoy no se entregan debidamente, tal como lo pide la justicia. La justicia. Es que en la conclusión de este capítulo, en cuanto a entrega de información, es de una política de ocultamiento, de mentirle a los chilenos. Esa es mi opinión. Respecto de la manera sanitaria, las decisiones médicas que se adoptaron desde el inicio del descubrimiento del primer caso en Chile, la situación es un poquito menos controlable, porque evidentemente no habían precedentes del comportamiento del virus, no habían protocolo, y se tuvo que, como todo el mundo, como todos los países del planeta, se tuvo que improvisar. Como no hay un estándar previo para comparar, es muy difícil si se hizo todo lo correcto que se podía hacer. Pero yo entiendo que hay situaciones que evidentemente hay que destacar. Rápidamente en Chile hubo un mando único médico para poder dirigir todo el sistema de salud público y también el privado. No hay mucha claridad cómo funcionó el sistema privado en estos términos, pero hubo un mando único. Y en segundo, y eso es destacable, y en segundo lugar, se tomaron decisiones muy claras para poder enfrentar los casos de mayor urgencia, aumentando la red de atención y particularmente lo que tiene que ver con ventiladores mecánicos. También hay episodios oscuros ahí en cuanto a la manera en que se logró ese objetivo. Pero se logró. Donde no ha habido prácticamente avance hasta el día de hoy, yo no sé si existe todavía trazabilidad. Dicen que hay algunos intentos o alguna iniciativa dispares según los municipios, según los recursos de los municipios, pero trazabilidad prácticamente no hay, lo cual es un gran signo de interrogación respecto a la posibilidad que vaya a haber una segunda ola de contagio. Nos va a pillar igual o peor que antes, y eso sí que no tiene justificación. Pero donde sí hubo un manejo muy imprudente de la información y de las decisiones no médicas, sino que de política sanitaria, fue en el mes de abril y mayo, cuando el propio ministro de la época y el presidente de la República invitaban a todos los chilenos a volver a la normalidad. Se establecían la apertura de los centros comerciales, la apertura de los malls, incluso del sector gastronómico, se estaba viendo la vuelta a clases en el mes de abril, y se generó una imagen que no correspondía a la realidad, que sin duda logró dar una representación falsa de lo que estaba ocurriendo a todos los chilenos. Y los chilenos tomaron decisiones personales, familiares, que fueron sin duda imprudentes, atendido el desarrollo de la pandemia. Y fue influenciado directamente por esta política comunicacional improvisada e imprudente del ministro de la época. Ahí sin duda puede haber responsabilidad y negligencia grave. No estamos hablando de actos médicos, estamos hablando de actos comunicacionales de origen médico, que dieron una representación falsa de la realidad y que impulsó a muchas personas a relajar los controles, a relajar las medidas preventivas de contagio. Fue justo previo al pic. Yo no sé si algún día vamos a ver toda la verdad, pero creo que lo que tenemos es una cuestión muy grande. Espero que la Cámara termine bien su trabajo con este informe, que arroje luz respecto a lo que ocurrió. La justicia hará su trabajo y los chilenos nos formaremos una opinión global en algunos meses más, cuando probablemente ya desaparezca la pandemia. Yo quiero felicitar a los colegas que trabajaron el informe, y yo he hecho esta fundamentación simplemente para decir que respaldo con mi voto el informe que realizaron los parlamentarios de la oposición, que lo suscribo completamente, presidente Jaime Mulet. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. ¿Hay alguien más, Elizabeth? No voy a hablar. Desde acá, la diputada Vallejo está levantando su manito. Ahí está. Diputada Camila Vallejo. Sí. Sí.
Gracias, presidente. Yo me sumo a las intervenciones de los colegas de oposición con quienes logramos construir este informe. Agradecer, presidente, la conducción de esta investigadora y también, por cierto, valorar también la participación de los parlamentarios oficialistas, pero por sobre todas las cosas de quienes vinieron a exponer, porque creo que el informe que trabajamos de mayoría es realmente completo, es un informe mucho más integral. Si bien coincidimos quizá en el informe del oficialismo respecto a cómo fue la conversión de muchas camas críticas para enfrentar la pandemia, es bastante insuficiente respecto al impacto de las políticas económicas que tuvo el gobierno para, por ejemplo, garantizar el confinamiento doméstico efectivo de manera preventiva, porque a pesar de que varios expertos, varios actores del mundo social, del mundo económico, incluso la oposición, advertimos la necesidad de llegar a tiempo para que las familias pudieran cumplir con las medidas sanitarias, llegaron tarde, hubo que modificarlas varias veces de manera hiperfocalizada, dejando fuera a amplios sectores de la clase media. No actualizaron bien las bases de datos desde el gobierno, cuestión que quedó en evidencia con el informe Contraloría a solicitud de varios parlamentarios respecto al indicador socioeconómico de emergencia. Y por lo tanto mucha gente le llegó tarde o no le llegó nunca algún beneficio. Estoy hablando del IFE 1, IFE 2 y todas las modificaciones que vinieron después. Además aborda sumamente bien cómo fue las deficiencias de la gestión política comunicacional, por más que los parlamentarios del oficialismo digan que nadie estaba preparado para esto, pero el gobierno lo afirmó. Aunque digan que nadie estaba preparado, el gobierno afirmó que Chile estaba suficientemente preparado para enfrentar esto. Y a partir de esa afirmación, las distintas decisiones, actuaciones y posicionamientos comunicacionales fueron en base a esa soberbia. Y eso se reflejó en lo que muchos expusieron después, de la comunidad científica, de los colegios profesionales, de los distintos gremios, de los profesionales de la salud, además de la comunidad que trabaja en estadísticas, cuáles fueron todas las recomendaciones que se hicieron reiteradamente y a tiempo para poder enfrentar de mejor manera la pandemia y no se recogieron. Además está decir además las deficiencias en materia de trazabilidad, lo tardío de implementar la trazabilidad e incorporar a salud primaria en esta tarea, y además está decir también la estrategia de la inmunidad de rebaño que nos llevó a una situación bien complicada con la presión permanente, tanto en el área de la educación como en el área de la economía y en otras áreas, de establecer esta nueva normalidad, lo que obviamente relajó muchas medidas y nos llevó a situaciones críticas en relación a la cantidad de contagiados en nuestro país. Entonces, yo creo que el informe, más allá de las opiniones que uno pueda tener de carácter político de la gestión, es un informe bien completo con los antecedentes de todo lo que se recabó en esta comisión investigadora, presidente. Yo creo que es un gran aporte, creo que va a ser además base también a considerar para las otras comisiones investigadoras que están en curso. Espero que sirva para poder enmendar el rumbo y ojalá las recomendaciones que están ahí sean realmente recogidas por el gobierno y por el actual ministro de Salud, porque como bien sabemos, la situación después de las vacaciones, probablemente en marzo, no sabemos si van a implicar una nueva ola de contagios, esperamos que no. Y por eso es que es tan importante que estas recomendaciones que se derivan además de estas conclusiones puedan realmente ser recogidas y entendamos que para enfrentar la pandemia tienen que ser considerados todos los actores y sobre todo los que son de la comunidad científica, presidenta. Así que apruebo obviamente este informe de mayoría por lo completo, lo contundente que es. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. A ver si alguien, aquí sí, el diputado Sauerbaum, presidente. Don Frank Sauerbaum tiene la palabra. Gracias, presidente. Oiga, bueno, finalmente nadie se hizo cargo de las filtraciones a la prensa. Me gustaría que aunque termináramos la comisión hoy día, que alguien se hiciera responsable y pudiéramos comunicar de este hecho, porque
aquí las cosas pasan y se encogen de hombros, nomás que nadie dice nada y nadie asume. Lo lamento mucho. Segundo, presidente, yo voy a votar en contra de este informe de la oposición y a favor del nuestro, fundamentalmente porque, primero porque esta comisión partió para tratar de atribuirle una responsabilidad política al ministro Mañalich, cosa que ya fue descartada por la propia Cámara de Diputados en su acusación constitucional. Eso es una primera cosa. Segundo, evidentemente ningún país estaba preparado para una pandemia como esta. Y yo recuerdo muy bien, yo estuve en esta Cámara de Diputados en la ocasión en que se culpaba a la presidenta Bachelet del tsunami y de las 500 muertes que tuvimos. Ahí todo el mundo decía que no estábamos preparados y que no había cómo prevenir la situación. Entonces, me trae mucho recuerdo este discurso, porque cuando conviene es de una forma y cuando conviene es de otra forma. Entonces, primero decir que les guste o no a la oposición, el país ha tenido la capacidad de poder enfrentar esta pandemia dándole dignidad y buena atención a los chilenos. No hay ningún chileno que haya fallecido por falta de atención en Chile, y eso no lo puede negar nadie. Efectivamente pueden haber más niveles de contagio o no, pero también hay responsabilidades compartidas con los propios ciudadanos. Nosotros estimamos de que se ha hecho un esfuerzo importante por disminuir los contagios, y todos los días se toma una medida, porque aquí a mí me asombra, presidente, escuchar es que nosotros dijimos que tenían que hacer tal cosa. Aquí gobierna una coalición que eligió el pueblo, no gobierna los opinólogos, ni los científicos, ni el colegio médico. Se gobierna tomando decisiones todos los días respecto de lo que pasa con esta enfermedad, y por eso asombra que se le quiera atribuir alguna mala intención, algunos considerando, por ejemplo, la falta de información que había inicialmente respecto de... perdón, empezó la comisión de trabajo, por eso está sonando el fondo. Presidente, entonces, yo para terminar nomás decirle que nosotros estimamos de que efectivamente se ha hecho un esfuerzo enorme por disminuir los niveles de contagio. Ojalá hubiésemos podido tener un solo informe para haberle demostrado a los chilenos que por último nos ponemos de acuerdo en enfrentar la pandemia más grande que Chile ha tenido en los últimos 100 años, pero evidentemente priman los intereses políticos y nosotros lo entendemos. Así que estamos dispuestos a aceptar esta derrota y también lamento mucho de que no se hagan presentes los diputados de la UDI en esta comisión para poder defender la posición del gobierno. Así que bueno, vamos a perder esta comisión por goleada, justamente por la falta de presencia de varios diputados irresponsables que no están en esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias por su justificación. Me parece que quedo yo nomás de los que están asistentes, Elizabeth. No, presidente, todavía don Jorge queda que de su voto. Don Jorge Rate, que está de reemplazo. Jorge. También falta el diputado Torres. Pues, y creo están que en la sala, que no lo he visto. Sí, ellos son los... ¿Pidieron la palabra o voy yo primero? No tengo problema en quedar hasta el final. ¿Alguien pidió la palabra? Don Jorge está Jorge. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, comprenderán que en la situación de reemplazo uno no puede interiorizarse de los detalles de cada uno de los informes, pero claramente respaldo el informe presentado por los diputados Frank Sauerbaum y Francisco Eguiguren y voto en contra del otro informe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Frank. Perdón, Jorge. Tu voto en contra. Gracias, presidente. Y faltaría el diputado Torres, que estaba recién acá pidiendo la palabra, pero ya... No, yo solo... Ahí está. Estaba acá yo hace rato. No, era para poder respaldar el informe de mayoría, obviamente, y otorgar ese voto favorable al trabajo que hicieron varios colegas de manera bastante seria. Así que respaldo ese informe. Muchas gracias, Víctor. Entonces, respalda el informe presentado por la oposición. Voy a justificar mi votación. Parece que soy el último, ¿cierto? Así es. Miren, yo en primer lugar agradezco a la comisión que me hayan designado presidente en su oportunidad. Creo que hemos hecho un trabajo bien objetivo y serio
por eso es que rechazo el argumento, uno de los argumentos de Frank que habla de los opinólogos. Yo creo que a esta comisión no vino ningún opinólogo, Frank. Creo que vino una cantidad de científicos y gente muy seria, digamos, todos, la verdad, que han sido parte, ya sea de la postura de gobierno, trabajando en el propio ministro, que vino 2 veces, subsecretario, otras autoridades del sector económico, rectores, el rector de la Universidad de Chile, Ceremi, directores del servicio de salud de distintos lugares del país, intendentes y científicos de las comunidades científicas más prestigiosas que hay en el país, digamos. Entonces, creo que en general el material y la comparecencia de todas las personas que vinieron a la comisión fue tremendamente útil todo. Nunca sentí que perdimos el tiempo con alguno de ellos. Para mí, por lo menos, fue muy enriquecedor la opinión. Creo que dimos todas las garantías también para que vinieran otros u otras, y siempre se dio la posibilidad de que así sea y que propusieran los señores y señoras parlamentarios. Se llamó a todos los que propusieron. Quiero dejar eso bien establecido porque creo que el manejo, la comisión ha sido un manejo objetivo, que es por lo demás lo que brinda la seguridad del reglamento tanto a las mayorías como a las minorías. Y es una de las importancias, obviamente, de la democracia. En segundo lugar, varios de los colegas con quienes preparamos este informe, nuestros asesores, ya han hecho uso, ya han justificado algunos aspectos. Yo me quiero referir solamente a algunos en específico. Hay un tema que tiene que ver con la centralización de la toma de decisiones y que a mí me preocupa en demasía. Yo se lo acabo de mandar a todos los colegas de oposición porque no estaba incorporado completamente, fue un adicional. Y se lo digo al señor secretario porque lo consulté con todos quienes han votado a favor y han aceptado a través de mi correo adherir eso. Está ya en manos de ellos y del resto de los parlamentarios. Que es una página que tiene que ver con la forma de toma de decisiones y que quiero, si lo votan a favor, como me lo han indicado a través de la web, a través del WhatsApp, para mí particularmente importante, no se ha tocado, que tiene que ver con la forma de la toma de decisiones tan centralizada y poco descentralizada. Perdonen la redundancia, pero a varios expertos les pregunté durante la vigencia de la comisión, durante su concurrencia, y todos a quienes le consulté aquel punto, que fue lo que vi y percibí propiamente en mi región de Atacama, y también conversando con los intendentes cuando estuvieron en la comisión, o los directores de servicios de salud, que claramente el nivel de decisión de todo tipo de cosas se centralizaba absolutamente en Santiago. La legalidad, y lo ponemos en el informe, indica que esa centralización va directamente al presidente de la República, que es quien tiene la facultad, y al ministro. Pero se baja de manera también absolutamente vertical. Y creo que uno de los problemas que tuvo el manejo de la crisis, sobre todo en el tema que está muy bien desarrollado, que ya se refirieron algunos colegas al tema del testeo, trazabilidad y aislamiento, tiene que ver con que recién en el mes de julio se incorpora con decisión, se manifiesta la voluntad de incorporar a la atención primaria de salud. En los meses previos estuvo, no diré que ausente completamente, pero no en la línea de trabajo como es el testeo, ¿cierto?, la trazabilidad, el TTA y aislamiento. Y creo que ese sistema de toma de decisiones vertical llegó también a situaciones tan graves como lo que ocurrió en la región de Antofagasta, que si mal no recuerdo, hay algunas comunas, como la comuna de Calama, y lo sabe muy bien Marcela Hernando, porque ella se lo ha escuchado también muchas veces, murió una cantidad importante de gente, y en María Elena entiendo que también, y que no se decretaba la cuarentena, sino que ya cuando las cifras estaban absolutamente en las nubes. Y hubo ahí también una situación de arbitrariedad que me preocupó, porque ahí, obviamente, si se hubieran decretado antes algunas cuarentenas, son casos muy focalizados y muy claros, donde no se tomaron decisiones a tiempo y donde lo pedían incluso los intendentes, los parlamentarios, los alcaldes de sus respectivas comunas con desesperación. Creo que, entre otras cosas, esa toma, y lo otro, que también es muy importante, lo dijeron más de 2 o 3 expertos, que la propia Organización Mundial de la Salud recomienda que este tipo de situaciones catastróficas se manejen también a través de comisiones regionales, o sea, haciendo partícipe a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos locales. Yo ahí tengo un juicio crítico y agregamos un párrafo, y por eso lo hacía presente. En segundo lugar, yo reprocho también la actitud del ministro y del ministro París, a propósito de no contestar a esta comisión. 16 oficios son los que sacamos las cuentas
con uno de los asesores que me ayuda hace una semana atrás. Puede que haya llegado alguno, me puedo equivocar en el número. Como presidente de la comisión, cada vez que lo citamos al señor ministro, le dimos todas las facilidades. Se podía retrasar 1 o 2 semanas de acuerdo, porque entendemos que está en medio de una situación difícil y creo que esa facilidad, que no era obligatorio, pero obviamente a mi juicio era comprensible hacerlo, creo que no hubo una retribución de parte del ministro de contestar oficio de fiscalización de una comisión con la trascendencia que esta tiene por el gran problema que estaba tratando, que es el tema de la pandemia. Es cierto que a veces, claro, cada día los parlamentarios y las funciones de las comisiones fiscalizadoras y en general de la Cámara las miran de manera a la ciudadanía con cierto hasta desdén. Pero aquí hicimos un trabajo serio y creo que no hubo esa reciprocidad, que me parece muy grave, digamos, que no se conteste los oficios de una comisión investigadora. Estamos hablando de cerca de 20.000 personas fallecidas ya, más de 500.000 de contagiados y de una situación que sigue en el tiempo. Entonces creo que eso está establecido también en la comisión. A mí me parece un reproche. En tercer lugar, quiero señalar que la responsabilidad está en el presidente de la República y el ministro. Lo decía recién, porque la legalidad así lo establece. El comité de crisis es un comité de los cuales las autoridades piden recomendaciones, pero la responsabilidad se radica en el presidente y en el ministro de Salud, mientras no haya leyes delegatorias, digamos, y las descarguen en un consejo o en otro órgano. Digo eso porque es muy relevante. Las decisiones que implicaron retrasar cuarentenas, y ya se tendrá que investigar, y donde hubo aumentos de fallecidos, por ejemplo, en las zonas norte que recién yo señalaba, bueno, habrá que ver ahí esa situación. Lo siguiente que yo señalaría es que obviamente este no es un tribunal. Aquí nosotros, ni mi juicio tampoco por haber aprobado o estar aprobando este informe propuesto por parlamentarios de oposición, no estoy juzgando a las autoridades. El juicio penal lo hará el Ministerio Público, perseguirá las acciones penales y juzgará los tribunales correspondientes de garantía, o los tribunales orales, en fin, que correspondan, ¿no? Pero obviamente aquí hay una situación de orden político, ¿cierto? Es lo que estamos nosotros entregando hoy día y entregando nuestra opinión y nuestro parecer en las conclusiones. Y creo que existe responsabilidad política dada en esta comisión investigadora que de alguna forma con claridad se señala en la comisión. Obviamente no soy quien yo para juzgar penalmente si hubo aquí mala fe, delitos, cuasi delitos. No creo tampoco que haya habido mala fe en ninguna de las autoridades, y lo voy a decir así. No creo que haya habido mala fe de parte de Mañalich, no creo que haya habido mala fe del ministro París, en ningún caso, pero sí responsabilidades políticas. No escuchar a las sociedades científicas, actuar con soberbia muchas veces, frente a todo el país. El ministro Mañalich actuaba con soberbia frente a todo el país, éramos testigos de ello, por señalar dos cosas. Creo que esa falta de atención también está puesta en las conclusiones, porque nos debe esto servir para el rebrote que puede ser, y lo más probable es que exista en algunos meses más, ni Dios lo quiera, yo soy creyente, siempre invoco a Dios, me disculpo. No creo que se deban repetir ese tipo de situaciones erróneas. Hay que escuchar a las comunidades científicas, hay que atender a las comunidades científicas, y creo que eso también es un reproche, porque a mi juicio ahí también se cometió un error importante. Creo que hay cómo se ve la situación también hacia el futuro. Creo que el control que se hace de las camas críticas del sector público, la fusión con el sector privado y ese control, creo que demuestra que es necesario que así sea, quizás no solo en pandemias. Y no es porque yo crea que soy un estatista, digamos, tenga esa visión, no, porque creo que la salud está primero. Y uno de los problemas que no abordó tampoco el ministerio es la situación tan grave que se está dando en los resultados, donde las personas que se contagian y fallecen en proporción significativamente mayores son las que son y pertenecen a zonas, ¿cierto?, más pobres, zonas más marginales, donde es muy clara esa realidad en la región metropolitana, en comunas de la zona sur, de la zona poniente versus las comunas de la zona oriente, por ejemplo. Y ese es un tema que obviamente es, a mi juicio, extremadamente grave e injusto. No voy a cargar con esa responsabilidad en el ministro, pero una responsabilidad de países.
y hay que tratar de corregir eso con urgencia. Incluso en el rebrote y dar la preferencia, digamos, a aquellos que están en una situación de desventaja por el solo hecho de haber nacido en algunas comunas de la zona sur de Santiago, lo que es extremadamente grave y doloroso e injusto. Y por último, yo quiero señalar que el reconocimiento que hace el gobierno de los problemas más claros es que el gobierno en determinado momento cambia al ministro. Y fue cuando esta comisión ya estaba trabajando. Y cambia el ministro porque se estaban haciendo las cosas mal. Quiero decirlo, porque nadie cambia a un ministro cuando está haciendo las cosas bien. Y bueno, eso lo señalo, digamos, como un hecho adicional. Por último, además de haber adicionado que le mandé a los señores parlamentarios y señoras parlamentarios ese aspecto de la descentralización, yo propongo, si hay acuerdo pensando en el futuro, una recomendación al final, que tiene que ver con una recomendación que no hago yo, sino que yo la copio, señalando al autor, que es espacio público, que parece muy importante si la logramos consensuar, si es que hay acuerdo, que tiene que ver cómo miramos el futuro, cómo miramos el eventual rebrote, que está contenido en el informe de espacio público del día 29 de octubre. Y si me permiten, la quiero leer, si la puede leer, señora secretaria, señorita abogada Elizabeth Cangas, si las tiene por ahí, Cangas, perdón. Que es muy corto el párrafo, pero me gustaría ver si habría unanimidad en eso, si es que la hay. Y con eso termino mi justificación del voto a favor del conjunto de conclusiones que planteamos 5 diputados de oposición. ¿Sí puede leerla, Elizabeth? Sí, señala, nuestro deber es aprender las lecciones de esta segunda ola en Europa para que no vaya a ocurrir en nuestro país una situación semejante. Dado lo presentado en el estudio 9 del Imperial College, mientras no haya una vacuna que se pueda hacer extensiva a la comunidad, la única manera de contener un virus de tan rápida diseminación es con un esfuerzo potente e incansable de TTA. En este caso, en caso de que el peor escenario se materializara, al igual que en Europa, habrá que volver a aplicar medidas restrictivas al contacto entre personas. Mientras antes se establezcan las medidas de restricción una vez detectado el rebrote, mayor será la posibilidad de contener la expansión de la epidemia y más breve será la duración de las restricciones. Es importante que, de llegar a enfrentar un segundo golpe epidémico, lo enfrentemos unidos, con una acción gubernamental decidida tanto en el frente preventivo como en el apoyo económico a la ciudadanía, con una buena comunicación de riesgo, evitando politizar el manejo de la pandemia, escuchando a la ciencia epidemiológica y sin caer en la discusión maniquea de quienes quieren poner en tensión el cuidado de la salud con el cuidado de la economía. Esa es la conclusión, don Jaime. Eso es textual de espacio público, pero me pareció muy atingente, digamos, porque pone el foco hacia adelante. Si hubiera acuerdo, si lo hay, ojalá, y si no, la propongo igual para que la voten como recomendación lo que quieran. Frank está de acuerdo, le agradezco, Frank, porque creo que veo aquí que están, parece que todos de acuerdo en ese párrafo, digamos, en fin, les agradezco mucho. Diputado Si alguien Soto, tiene el diputado Castro, la diputada Hernando, el diputado Celis se manifestó, el diputado Sauerbaum. Sí. Faltaría la diputada Camila, que está conectada, el diputado Torres y el diputado Bartolú. Sí, se va a incorporar. Sí. Tenemos, por lo menos tenemos la mayoría, ojalá puedan. Ahí está el diputado. Yo creo que van a suscribir igual. Ya. Sí, creo que es una recomendación, digamos. Entonces, señor secretario, ya han intervenido todos los diputados, menos el diputado Nino Bartolo, que está hablando por teléfono ahí, que llegó recién, y que le podemos dar la palabra para ver si Nino quiere justificar su voto. Nino, si nos escuchas un poquitito, mira, hay 2 propuestas. Una propuesta de conclusiones de la oposición, que la justificaron y votaron a favor todos los parlamentarios que han concurrido de la oposición. Y hay otra propuesta que hizo Frank con Francisco y Uren, Frank Sauerbaum, que han votado los diputados oficialistas. Entonces falta recibir tu voto. Y hay una recomendación. Voto por la segunda. Ok, entonces vota por la segunda. Sí. Me imaginaba, Nino, no te preocupes. Y hay una recomendación. Sí. Y no hay para qué llegar a la comisión. Hay una recomendación final que acabo de hacer y que se acaba de leer, que es muy unitaria y que aprobó Frank Sauerbaum también. Tú no sé si la escuchaste, te pedimos el voto si la quieres aprobar. Vengo llegando de Arica a Santiago. ¿La quieres aprobar, esa recomendación final que aprobó Frank? Si me la puede... Te la mandamos. ¿Ya?
Le pido, Elizabeth, ¿se la puede mandar usted? La verdad es que no sé si tengo el contacto en este momento del diputado Bartolo, pero Un resumen así se chiquitito la, nada más. ¿De qué se se la- trata se para la votar hago todavía? llegar al celular, porque me lo voy a conseguir. Espérenme un momento. Yo la tengo aquí. Dame un segundo para... Ahí. Que es más rápido por WhatsApp, de repente. Claro, ya me perdí ya. Bueno, Diputado ya se la Castro, mando. el diputado Castro está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Castro. Sí, presidente, solo para que también en estos 6 meses, que han sido largos e intensos, que registro de la voluntad y el ánimo de participar, yo le pido, porque muchos de nosotros puesto todo el empeño en esto, que se publique la asistencia que ha habido a esta comisión, presidente. Lo digo derechamente. Hay una asistencia muy Me parece desigual bien. y creo que eso tiene que reflejarse también en el ánimo y el compromiso que había de investigar en una comisión tan larga de tantos meses. Entonces, le pido por favor que eso quede también registrado, porque también es una señal de hasta dónde nos involucramos en cualquier posición de cada uno, pero hasta dónde nos metimos en esto hasta el final para poder aclarar la misión que nos dio la sala. Esa información es pública. Tomemos el acuerdo si hay mayoría para agregarla en el informe. Que se hicieron tantas sesiones ya durante tal periodo y que asistieron, y poner la asistencia de cada uno de los señores parlamentarios. Yo creo que eso es perfectamente posible y si hay acuerdo, no obstante ser una información de carácter público. ¿Habría acuerdo entonces? Frank, ha pedido la palabra Frank Sauerland. No, presidente, solamente pedirle que en el informe se describa, cierto, que también hay un informe de minoría y se pueda juntar también. Por supuesto. O sea, por supuesto, Franco. O sea, yo entiendo, y aquí hacemos la conclusión con el señor secretario, que se ha aprobado en un informe de mayoría, por los votos que él ha registrado, y que se ha aprobado un informe de minoría. O sea, hay también un informe de minoría. De alguna manera es un rechazo, un voto de minoría, digamos, frente a unas conclusiones que son las de mayoría, y un voto de minoría suscrito por los parlamentarios del oficialismo. Entiendo que de esa manera debe quedar reflejado en el informe, dejando con claridad que hay una mayoría que obviamente que son las conclusiones que se imponen, pero obviamente registrando las conclusiones de la minoría, que es lo que corresponde también. Y con la recomendación final, que está el concurso de un conjunto importante de parlamentarios que se señaló recién. ¿Algo más? ¿Algún otro diputado o diputada? Bueno. Presidente, en el fondo solo faltaría si el diputado Bartolú se quiere referir a la recomendación que usted le acaba de enviar por interno, y ahí tendríamos unanimidad respecto a la recomendación. No sé si el problema es que no se la he enviado. Ah, ya, ok. Pensé que se había enviado, perdón. Disculpe. Se me perdió aquí en el teléfono. Recomendación, aquí está. Se la voy a mandar, pero sería importante tener otro voto, como corresponde. Aquí te la mando, Nino. Ya. Te esperamos un minutito. Perfecto. Val, Nino, ahí te la mandé, Nino. Ya. Es cortita, sí, yo creo que tú la vas a suscribir. Mientras Nino puede leer eso, yo quiero agradecerle especialmente a usted, Elizabeth, que está acá, a Mariel, ¿cierto? También el trabajo de la comisión, a don Carlos, que hoy día tuvo una situación personal particular, que ha estado trabajando todos estos meses, y agradecerle obviamente también a cada una y cada uno de los parlamentarios. Creo que hicimos un buen trabajo, creo que vale la pena también agradecerle a los funcionarios y obviamente a don Matías, que se incorporó hoy día y le toca a esta sesión. Muchas gracias, presidente. Siempre es un agrado. Ya, presidente, apruebo. Nino aprueba también la recomendación. Perfecto. Entonces parece que estamos, po. Estamos llegando al final. Les agradezco mucho. ¿Quedaría lo del diputado informante? Habría que leer la votación y efectivamente designar un diputado informante. Ya. Así que si usted me lo permite, presidente, sometido a votación las consideraciones de esta comisión investigadora
de la diputada Hernando y de los diputados, y de la diputada Hernando Vallejo y de los diputados Castro, Seri y usted, señor presidente. Por la afirmativa, 7 votos, por la negativa, 4 votos. Aprobado el informe en mención, y por la misma votación y en contrario, se da por rechazado el informe de los diputados Sauerbrand, Eguiguren, Chalper, Urrutia y Baltorro. Aclaro que ambos informes son consignados ambas conclusiones, perdón, son consignadas en el informe de la Comisión Investigadora, uno de mayoría y otro minoría. Eso es, presidente. Ahora corresponde designar diputado informante. Y la recomendación también está aprobada, la recomendación final. Presidente. Sí. La palabra, presidente. Diputado Torres, presidente. Diputado Torres. Sí, sin el ánimo de quizás quitarle el interés a otra persona que haya querido ser informante de esta comisión investigadora, yo sugiero que usted, presidente, sea quien cumpla ese rol. Creo que ha conducido muy bien esta comisión investigadora y sería un fiel representante de lo que se ha informado el día de hoy y lo que se ha votado en esta sesión. Si hay acuerdo, yo gustoso sería diputado. Salvo que alguien más haya querido tener la intención y me disculpen por ello. No lo sabía, pero me parece que el presidente... De hecho, ¿habría acuerdo entonces que el diputado Mulet sea informante? Habría acuerdo. Les agradezco mucho la gentileza. Estamos entonces, parece, ¿ah? Bueno, señoras diputadas, señores diputados, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y además de esta comisión, se levanta la sesión. Muchas gracias.